Candy Espaillá, por sí y por el licenciado Manuel Fermín Cabral. Sí, buenas tardes, honorable magistrado. El licenciado Benito Manuel Pineda ratifica las calidades vertidas en la audiencia anterior. Gracias, honorable magistrado. Licenciado Luis Rodríguez, conjuntamente con el licenciado Boris de León, por sí, con el doctor José Romano Díaz y el licenciado Rodrigo Rodríguez Huerta, en representación del Ministerio de Comercio, parte accionaria en el presente proceso. Relación oral del licenciado Carolina Riaga, Procuradora General Administrativa para el caso de edición. Se rechazó la solicitud de medida precautoria y se acogió la solicitud de prórroga a los fines de que las partes tomaran conocimiento de los documentos depositados y depositaran la documentación que iban a hacer la ley a Secretaría. Les digo para el día de hoy. ¿Tienen algún pedimento? Magister, como usted acaba de anotar, los brevis bonus, los bonus. Habíamos quedado en las audiencias anteriores de que tenemos un acta de cierre por parte del Ministerio de Industria y Comercio, que posteriormente de una acción ilegal se llevó todos los equipos de una estación de expendio de combustibles. Esa acta se contrae a dos circunstancias que son las únicas que se establecen en este acto administrativo, y son el no pago de una tarifa conclusiva, que es una tarifa de 500.000 pesos adicionales después de tener más de 7 años funcionando la estación, de 500.000 pesos, y dicen en adición que hay que tener una evaluación final otorgada por el Ministerio. No sé cómo una estación que lleva 7 años necesita de una evaluación final. Por supuesto que esa es la estratagema de cobrar 500.000 pesos adicionales, y por eso nos hemos negado. ¿Cómo nos hemos negado? En derecho, impugnando la resolución que establece ese cobro, el que, con base en la resolución 332, que empezó cobrando en los años 70 5 pesos dominicanos por la certificación de las mismas, en los años 90 subió a 500 y que hoy vale 1.600.000 pesos. Cada vez que uno quiere certificar esa resolución, por ejemplo, para invitar a un amigo para que sea socio, tiene que buscarse la friolera de 1.600.000 pesos, lo que por supuesto es demostrativo de una conducta concusiva, porque solo el legislador puede establecer tasas, impuestos, tributos, etcétera, salvo en el caso de tasas que tienen como contrapartida un servicio que no es la especie. Nosotros tenemos un 911 que identifica todos los evalúos por el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, Obras Públicas y cuanto administración pública esté concernida en ella, y a propósito de ello venimos operando. ¿Qué pasó? Como no nos hemos sentido cómodos con la resolución 332, la hemos impugnado. ¿Y qué hace el ministro? Dice, pues ustedes quieren jugar con candela. Y en un acto posterior, porque tenemos ya, y este tribunal debe advertir esa circunstancia, que hemos recurrido en amparo, no porque ignoramos que los actos administrativos se recurren en sede contenciosa por el recurso de exceso de poder, que es el correspondiente al francés, de anulación entre nosotros, de excès de pouvoir. Eso hace que nosotros tengamos pendiente en esta misma jurisdicción, pero en sede anulatoria, con respecto a la resolución 332. Pero como es un acto de retaliación, este cierre es una vía de hecho, no un acto administrativo, es una vía de hecho administrativo, y por eso hemos recurrido en amparo, porque violenta los derechos fundamentales a la libre empresa, a la libre iniciativa privada, a la seguridad jurídica y a todos los derechos fundamentales que hemos mencionado en nuestra instancia de demanda. De manera que se contrae estas dos circunstancias. En el Ministerio nos contestan: cada vez que ustedes interpongan una nueva demanda, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer una vía de fuerza. Y lo han hecho 2 veces. Después que hemos apoderado a este tribunal, van con una apócrifa abogada, supuesta ayudante del Procurador General de la República, que no aparece en los registros de la Procuraduría, y se llevan sin el mínimo recaudo de seguridad los equipos de la estación. Y por eso nosotros hemos venido aquí en amparo. Tenemos la documentación suficiente que solventa el hecho de que contamos con toda la permisología que se exige en casos como este, incluyendo una que ellos han
que ha acarreado mucho, que es la de medio ambiente, y que la hemos hecho por dos vías. Una vía separada, que la tenemos aquí en la mano y que consta en el expediente, y por otra vía que está pointeada en el M11, que es el título habilitante con el que se aperturan las bombas, y es el que refiere únicamente a la legislación. Bueno, aquí hay una estratagema escondida también de parte del Ministerio, y es que crean por resoluciones nuevas tasas, nuevos pedimentos que no establece la ley, violando dramáticamente el principio de jerarquía normativa. Para todos nosotros los que somos parte de la comunidad jurídica, estamos conscientes de que el principio de jerarquía prima. Es decir, no puede un decreto, una resolución, una circular, ninguna normativa inferior a la propia legalidad establecer medios que carencien las exigencias que se tiene por la vía de la reserva legislativa. Se ha saltado el comercio y la industria en la República Dominicana por vía de esta conducta confusiva, y que por supuesto no hay un modo de recibir estos emolumentos. Es decir, cuando nosotros pagamos 1.600.000 pesos por certificar algo, es decir, cuando hablo de certificar algo es que si yo quiero certificar un acta de nacimiento con unos cheles, con 300, con 400 pesos, yo certifico mi acta de nacimiento. Si fuese la resolución 332, que es por demás pública, yo necesito 1.600.000. De manera que ese 1.600.000 más estos 500.000 adicionales, sin ningún tipo de amparo legal, es lo que para nosotros tipifica unas vías de hecho y por las que nos proveemos en amparo. Por último, magistrados, llamamos la atención a la ley 407, que no nos hemos acogido a ella, pero que establece que en una común tan apartada como la de Guanuma, en donde opera la estación de servicios a la que nosotros representamos, nosotros podríamos ser incluso dispensados de toda esa permisología que se ha venido debatiendo y que hemos demostrado suficientemente que consta, que obra en el expediente. Pero, adicionalmente, nos remitimos al voto de la ley 407 del 72, que en su párrafo único dispone que en aquellas poblaciones o lugares donde no existan estaciones o puestos para el expendio de diésel, y gasolina y otros combustibles, se permitirá su venta en establecimientos comerciales, aun cuando no estén debidamente habilitados para ello, con la sola condición de que ofrezcan necesarias requisitos de seguridad. Es elemental, lo podemos pasar por vía de secretaría para que los honorables jueces pudieran constatar la existencia de esa legislación especialísima a la que nos acogeríamos en el caso hipotético de que se exigiera algo que no estuviésemos cumplido, pero que está suficientemente solventado en el expediente. Medio ambiente, cuerpo de bomberos, defensa civil y cuanto otra administración pública concernida está. Claro. Perfectamente. Entonces, con base en las motivaciones de hecho y de derecho que hemos expuesto, tenemos a bien solicitar a este tribunal en atribuciones de amparo lo siguiente: que sea admitida en cuanto a la forma la presente acción de amparo, y en segundo lugar, librar acta de que el contencioso administrativo de anulación y la solicitud de provisión cautelar promovidos con anterioridad por la accionante constituyen remedio procesal adecuado para conjurar la turbación ilícita denunciada. La clausura de la estación de expendio de combustible se produjo con posterioridad, y recalcamos eso, que ya hay un recurso contencioso de anulación por exceso de poder, y que resulta materialmente imposible para la accionante solventar económicamente los gastos implicados hasta tanto se produzca un fallo respecto de las acciones anteriores. Declarar que el cierre de acta de estación bajo la cortina de la resolución 332 en aras de cobrar tasas afecta derechos fundamentales de libre empresa, debido proceso administrativo, confianza legítima, seguridad jurídica, y por tanto ampararle ordenando la inmediata reapertura de la estación de servicio de combustible Petroleum Guanuma provisionalmente y hasta tanto este Tribunal Superior Administrativo haga derecho respecto a las instancias contencioso administrativo de anulación y cautelar de las que se encuentra formalmente apoderado. En cuarto lugar, que se ordene la ejecución de la sentencia a intervenir sobre minuta de conformidad con las disposiciones de los artículos 90 y siguientes de la Ley 137-11
orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales y sus modificaciones. Declarar el procedimiento libre de costas por la materia y haré justicia. Ya independientemente de los hechos que pusieron los otros colegas, nosotros vamos a hablar un poco por qué nosotros recurrimos en intervención en representación de los trabajadores. Nos acogemos primeramente al artículo 339 y 474 del Código de Procedimiento Civil, que es supletorio en la materia. Nosotros recurrimos en intervención en este procedimiento de amparo porque se está vulnerando el derecho de los trabajadores, que es un derecho fundamental, es el derecho al trabajo, y por consiguiente tiene otros derechos como son el derecho a la alimentación y el derecho a la educación, el derecho al vestido y el derecho a la vivienda y todos los derechos conexos que tienen que ver con el sagrado derecho del trabajo, del empleo, que se está vulnerando con esta acción ilegal de la autoridad del Ministerio de Industria y Comercio. Honorable magistrado, decía Mirabeau, un gran pensador francés de la Revolución, el derecho al pan es el primer derecho después de la educación. Entonces, honorable magistrado, nosotros entendemos que un Estado social de derecho, como se denomina el de la República Dominicana en la Constitución, debe de preservar el derecho al trabajo, el derecho laboral y por ende el derecho a la educación y el derecho al vestido que tienen los trabajadores. Pues fijaos bien, magistrado, una empresa que no esté elaborando de manera correcta por un litigio con la autoridad competente vulnera los derechos del trabajo, y mucho más cuando es una acción a todas luces ilegal que se ha hecho, que perjudica a terceros como son los trabajadores. En ese sentido, honorable magistrado, nosotros de manera respetuosa vamos a concluir. Primero, en cuanto a la forma, admitir como buena y válida la presente intervención voluntaria en la acción de amparo interpuesta por la señora Mercedes Polanco Santos. Segundo, en cuanto al fondo, vista y comprobada la amenaza o inminente peligro de vulneración del derecho fundamental al trabajo antepuesto en perjuicio de los empleados intervinientes, que tengáis a bien ordenar la reapertura de las actividades comerciales de la estación de Guanuma. B. Adoptar de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para garantizar la vigencia y protección del derecho fundamental al trabajo de los intervinientes. Tercero, ordenar la ejecución provisional sobre minuta y sin prestación de fianza de la sentencia, intervenir, no obstante cualquier recurso o demanda en suspensión de su ejecución, bajo reservas y a ley justicia. Con el debido respeto que nos merecen los colegas de la contraparte, nosotros vamos a puntualizar las precisiones siguientes. En primer lugar, honorables magistrados, el objeto de la presente acción de amparo persigue la suspensión de los efectos del acta de cierre de estaciones de servicio de fecha 6 de agosto de 2013, documento que se encuentra depositado en el expediente y que, conforme se puede apreciar al leer el pedimento de la parte accionante, se pretende desconocer al solicitar la reapertura provisional hasta tanto sean fallados un recurso contencioso administrativo que no se encuentra depositado en el expediente y una solicitud de medida cautelar que tampoco se encuentra depositada en el expediente. Y lo que peor aún resulta es que dichas
acciones, tanto el recurso contencioso administrativo como la solicitud de medida cautelar, no tienen nada que ver con el acta de cierre de estaciones de servicio que hoy se impugnan, porque son acciones, según ha afirmado la contraparte, que han sido incausadas en contra de la resolución 332 del Ministerio de Industria y Comercio, la cual no es objeto de discusión en el presente proceso de amparo. En segundo lugar, honorables magistrados, es necesario destacar que en ninguno de los inventarios depositados por la contraparte consta el permiso que autoriza el inicio de operaciones de la estación de combustibles denominada por la contraparte como Petronan Guanuma y que anteriormente se denominaba como Valgas. Es decir, ni siquiera en los anexos de la acción de amparo depositada el 12 de agosto de 2013, en la cual sí se anexó un permiso que habilita el inicio de las instalaciones para la estación de combustible y cuyo ordinal segundo de ese permiso, que tiene fecha 17 de agosto de 2004 y que consta entre los anexos de la acción de amparo que nos fue notificada, su ordinal segundo dice claramente: este permiso de instalación de facilidades no autoriza al inicio de operación, ni puede ser usado para otros fines. Punto suspensivo, honorablemente. Pero además, ninguno de los otros documentos que fueron depositados en copia fotostática contienen el permiso de operación que requiere la actividad comercial consistente en el expendio de combustibles al consumidor final, es decir, una estación de servicio. Y como prueba de esta falta de prueba, en violación al artículo 1315, tampoco, el 1315 del Código Civil, tampoco el inventario depositado en la fecha de la audiencia anterior, el 3 de octubre de 2012, tampoco en este inventario consta el permiso que autoriza el inicio de actividades comerciales de la referida estación de combustible. Pero si nos fijamos más todavía en qué es lo que se haya depositado en el expediente, se podrá observar en el inventario de documentos depositado el 3 de octubre de 2013 por el Ministerio de Industria y Comercio que su anexo 4 precisamente consiste en una comunicación emanada de la estación de gasolina Valgas, actualmente Petronan Guanuma, como la denomina la contraparte, firmada por la licenciada Mercedes Polanco, en la cual expresamente solicitan al Ministerio de Industria y Comercio, a través del director general del Plan Regulador de Hidrocarburos, que les sea concedida una prórroga de acuerdo a la norma de dicho organismo, con la finalidad de dar cumplimiento, según lo establece el reglamento, para la terminación del proyecto de la estación de gasolina. Punto suspensivo. Esta es una comunicación del 8 de abril de 2009, en la cual la accionante solicita una prórroga para completar los trámites necesarios para obtener el permiso de operación. Y hace mención, honorables magistrados, a un reglamento. Y afortunadamente es el reglamento cuyo artículo 21 la contraparte también ha depositado. Se trata del reglamento de aplicación de la ley 112-00, que fue aprobado por el decreto 307-01 del Poder Ejecutivo, y cuyo artículo 21, que fue depositado por la contraparte en su inventario del 3 de octubre de 2013, establece lo siguiente: sobre la licencia de estación de servicio y licencia de expendio de GLP. Expresamente dice ese artículo 21 del decreto 307-01. Finalmente se expedirá un permiso de operación o licencia que autorizará el inicio de las actividades de la estación de servicios. Y continúo la cita.
esta licencia de operación será otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio una vez que se comprueben todas las autorizaciones de los organismos oficiales señalados anteriormente, haciendo alusión, y citamos, al Ayuntamiento, Obras Públicas, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Catastro y Poder Ejecutivo, y cuando se efectúe la revisión técnica de seguridad correspondiente. Ese artículo está vigente desde el 2001. Ahorita escuchamos cuando la contraparte dice que la estación tiene 7 años operando, pero en el 2009 la estación estaba en trámite de finalizar, precisamente en una etapa de finalización de la obtención de su permiso de operación. ¿Qué es lo que ocurre, honorables magistrados? El Ministerio de Industria y Comercio, con motivo de esta acción de amparo, ha venido a conocer algunos de los otros permisos que faltaban para poder otorgar la licencia de operación. Fíjense que en el inventario que depositamos el 3 de octubre de 2010, el Ministerio de Industria y Comercio respondió a Mercedes Polanco, concediéndole una prórroga de 3 meses mediante la comunicación de fecha 1 de mayo de 2009. Se le concede una prórroga de 3 meses para que continúe con los demás trámites legales. Estamos en una etapa, en esa fecha, 1 de mayo de 2009, en la cual todavía la estación de combustible no puede operar, porque todavía no se han cumplido las 2 condiciones que requiere el artículo 21 del reglamento de aplicación de la ley 112-00. Porque es que el artículo 21 establece 2 condiciones. Una, que la parte interesada ponga al Ministerio en condiciones de comprobar que obtuvo las autorizaciones de todas las demás entidades que intervienen en el proceso de autorización de una instalación de una estación de servicios, las cuales mencionamos recientemente y se encuentran expresadas en el artículo 21 del decreto, y que se realice por parte del Ministerio de Industria y Comercio una revisión técnica de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, honorables magistrados? La accionante, sin haber obtenido el permiso, la licencia de operación, como correctamente se denomina en el decreto, sin haber obtenido el título habilitante de su actividad comercial, empezó a ejercer las actividades comerciales y a lucrarse a pesar de no estar legalmente habilitada para ello. Entonces, honorables magistrados, con motivo de las acciones que ha interpuesto la accionante, el Ministerio de Industria y Comercio pues procede a verificar cuál es la situación de Mercedes Polanco Santos, porque esa persona ha depositado una acción. Entonces hay que analizar si esa persona está autorizada y cuál es el interés de esa persona, Mercedes Polanco Santos. Pero ¿qué ocurre, honorables magistrados? Cuando se verifica en el expediente que se observa que hay un M11 que no está depositado en el expediente, y se observa que hay un permiso que autoriza el inicio de instalaciones, y se observa que hay una solicitud de prórroga para culminar los trámites, y se observa que hay una concesión de prórroga, entonces ahí el Ministerio de Industria y Comercio se pregunta, pero ¿cómo es posible que Mercedes Polanco Santos esté accionando cuando ella todavía no opera, porque no tiene la licencia de operación? Entonces ahí se trasladan los inspectores del Ministerio de Industria y Comercio y aprecian el flagrante delito de que la estación está operando, y por ello es que se produce el cierre de la misma, porque como expresamente contiene el acta de cierre, la estación de servicio no tiene evaluación final otorgada por el Ministerio. ¿Cuál es esa evaluación final? La revisión técnica de seguridad que ordena el decreto 307-01, mediante el cual se aprobó el reglamento de aplicación de la ley 112-00. Y no realizar, esa es la otra razón, son 2 razones.
y no realizar el pago correspondiente al permiso de operación. Es decir, aquí estamos ante un accionante que no solo no ha depositado ante el ministerio, porque no hay ninguna prueba en el expediente de que el accionante depositó ni siquiera el permiso ambiental, como ahorita se recalcó. Ese permiso ambiental, que vale señalar, tiene fecha de 4 de abril de 2008, no fue depositado ante el Ministerio de Industria y Comercio, conforme comprueba la certificación de fecha 11 de septiembre de 2013, depositada en el expediente mediante el inventario del 3 de octubre de 2013, en la cual el director del Plan Regulador Nacional de Combustibles establece que en nuestros archivos no constan los permisos necesarios para su operación, como es el permiso ambiental concedido por el Ministerio de Medio Ambiente y el permiso de enterramiento de tanques. Pero sí constaba la solicitud de prórroga y la concesión de la prórroga para que la contraparte depositara esos permisos ante el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí resulta evidente que la contraparte no tiene derecho a operar. Es que no tiene el derecho, nunca lo ha tenido, porque no ha cumplido con su deber de acatar el mandato del artículo 21 del decreto 307-01, honorables magistrados. Y esto es algo que en doctrina no constituye un acto administrativo sancionador, como pretende confundir la contraparte en su instancia. Y como la contraparte tiene abogados que son profesores de nosotros en esta materia, nosotros aquí trajimos lo que nos queda de Eduardo García de Enterría, quien dice, y cito expresamente, que la intervención de la administración por vía de consentimiento del ejercicio de la actividad se configura siempre como un requisito necesario de dicho ejercicio, que, dicho de otro modo, no podría desplegarse válidamente o bien se vería privado de efectos jurídicos. Es decir, estamos ante una actividad reglada, regulada por el Ministerio de Industria y Comercio. Una actividad peligrosa. No es cualquier particular que puede vender combustibles al público. Tiene que cumplir con las leyes y reglamentos y todas las disposiciones derivadas. Entonces, y subrayo esto porque en su instancia la contraparte alega la supuesta violación del debido proceso administrativo y de la confianza legítima y de la seguridad jurídica, y dedica varias páginas a hablar de el carácter sancionador del acta de cierre de estaciones de servicio. Pero ¿qué ocurre, honorables magistrados? Este documento no es un acto administrativo sancionador. Este es un documento que manifiesta la expresión de un acto administrativo de policía. Es una medida de policía administrativa. Y no soy yo que lo digo, honorables magistrados, sino Miguel Sánchez Morón, quien no solamente que él lo dice, sino que también uno de los abogados de la contraparte lo reafirma en un artículo publicado el 6 de julio de 2012 en el Diario Libre, que tenemos aquí varios ejemplares para que la contraparte también vea lo que dice el profesor Manuel Fermín Cabral, está subrayado en amarillo, cuando cita a Sánchez Morón y dice: no toda medida o acto de gravamen de la administración que la administración pueda adoptar como consecuencia de una vulneración del orden jurídico es una sanción administrativa. Muchas de estas medidas tienen por finalidad simplemente restaurar la legalidad infringida o reponer las cosas al estado previo a la infracción. Cierra la cita de Manuel Fermín sobre lo expresado por Miguel Sánchez Morón en su libro sobre Derecho Administrativo, parte general. Como que se encuentra en una zona en la cual no existen estaciones y entonces se beneficia de lo que dice esta ley sobre la dispensa de cumplir con los requisitos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta ley no dispensa de cumplir con los requisitos a cualquier estación. Se refiere
exclusivamente, por demás decir que es de 1972 y que vendría derogada por el artículo 11 de la ley 112-00, pero vamos a ver qué dice. Es a título de condición, solamente en aquellos sitios, en aquellos lugares donde no existan estaciones o puestos para el expendio de combustibles, se permitirá su venta en establecimientos comerciales. Pero eso es en sitios remotos donde no hay estaciones. Y aquí estamos en presencia de una persona que tiene una estación y depositó fotos. Tiene una instalación de una estación de combustible, inició los procedimientos legales para obtener la licencia de operación, pero no culminó el trámite de obtener la licencia de operación. Y por ende no adquirió el derecho a explotar esa actividad comercial. Entonces, en adición, para no cansar al tribunal, también tenemos aquí a unos intervinientes, que son los señores que representa el colega con motivo de la intervención voluntaria. Pero ayer vinimos al tribunal para ver si había depositado algún documento que probara la calidad de esos intervinientes, y aquí no hay nada depositado, nada, contra lo que ocurre con la prueba que sí depositó el Ministerio de Industria y Comercio el 3 de octubre de 2013, consistente en una certificación emanada del Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, en el cual dicho funcionario certifica que en los archivos de esa Dirección General no se encuentra depositado el formulario DGT3 ni la plantilla de personal fijo correspondiente al empleador Mercedes Polanco Santos respecto a los años 2012 y 2013. Nosotros, el Ministerio solicita esa prueba para verificar si estos intervinientes pues constan en la planilla de personal fijo de esa persona como empleados de ella, pero no aparece ni siquiera la planilla. O sea, no hay prueba de que siquiera tiene un empleado regularmente. Y ellos no han depositado nada. No vale. ¿De qué vale el artículo 1315 del Código Civil? Quien alega algo de justicia debe probarlo. Aquí no hay ni un documento que se refiera a o que demuestre la calidad e interés de estos intervinientes voluntarios. No basta hacer una instancia de 5, 7, de 10 páginas y decir que tienen calidad para que el tribunal considere que esas personas están aptas para participar en este proceso. Entonces, en virtud de las motivaciones precedentemente formuladas, el Ministerio de Industria y Comercio tiene a bien concluir de la manera siguiente. Tenemos las conclusiones por escrito. Voy a darle un ejemplar de la contraparte, que hay dos. Entonces vamos a concluir de manera principal, primero, comprobar y declarar que frente a los efectos de los actos administrativos existe una vía efectiva y expedita para obtener la protección de los derechos fundamentales que sean conculcados o amenazados con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a través del recurso contencioso administrativo y las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 13-07. Y hago un paréntesis. Es decir, aún en el hipotético caso de que este acto administrativo, que consiste en un acto de policía, sea considerado como un acto administrativo sancionador, resulta evidente que es muchísimo más efectiva la vía de la medida cautelar, porque la simple interposición de la medida cautelar suspende los actos administrativos sancionadores en apoyo a ese pedimento que formulamos de inadmisibilidad. En consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo en aplicación del artículo 70, numeral primero de la ley 137-11, toda vez que existe otra vía efectiva para obtener la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por el acto administrativo impugnado, como lo es el recurso contencioso administrativo y las solicitudes de medidas cautelares. Subsidiariamente, en el hipotético e improbable caso de que las conclusiones principales no sean acogidas, primero,
comprobar y declarar que de acuerdo a los artículos 65 y 76, numerales 4 y 5 de la ley 137-11, la acción de amparo solo será admisible cuando el demandante ha demostrado, en primer lugar, que es titular de los derechos fundamentales supuestamente afectados, y en segundo lugar, que tal afectación se produjo con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, como expresamente dice el artículo 65 de la ley citada. Segundo, comprobar y declarar que Mercedes Polanco Santos no ha depositado ninguna prueba que demuestre que tiene derecho a operar la estación de combustible ubicada en la carretera Santo Domingo-Monteplata, kilómetro 24, sector Guanuma, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, denominada por la demandante como Petronan Guanuma, toda vez que a. no ha aportado pruebas de que cuenta con la licencia de operación expedida por el Ministerio de Industria y Comercio y que es requerida para el inicio de las actividades de expendio de combustible de conformidad con el artículo 21 del decreto 307-01. B. No ha aportado pruebas de haber depositado ante el Ministerio de Industria y Comercio los demás permisos que se requieren con carácter previo para la emisión de la licencia de operación de dicha estación de servicio, lo que se traduce en un incumplimiento del artículo 21 del decreto 307-01, según el cual solo se puede otorgar la licencia luego de comprobar la existencia de todas las autorizaciones de los demás órganos oficiales que corresponden y de efectuar la revisión técnica de seguridad. Y hago otro paréntesis, porque es que el acto administrativo consistente en el permiso ambiental, que ahorita fue destacado, tiene fecha del 8 de abril de 2008 y según el reglamento del sistema de autorizaciones ambientales aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante resolución 02-2011 del 2 de febrero de 2011, se establece que las autorizaciones ambientales, todas ellas, en virtud del artículo 7 y 39 de ese reglamento, tienen una vigencia de 5 años. Es decir, que ese documento que está depositado aquí en el expediente y que no reposa en el Ministerio de Industria y Comercio, tiene que ser renovado. Tiene que ser renovado ante el Ministerio de Medio Ambiente. Ya no tiene validez, ya se venció. Se venció el 8 de abril de 2013. Tercero, cierro paréntesis, tercero, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la presente acción de amparo en aplicación del artículo 70, numeral 3 de la ley 137-11, puesto que la misma es notoriamente improcedente en virtud de que Mercedes Polanco Santos no ha demostrado ser titular del derecho a operar la estación de combustibles denominada Petronan Guanuma, puesto que nunca ha obtenido la autorización correspondiente para iniciar actividades de comercialización de combustibles en la misma. B. El acta de cierre de estaciones de servicio del 6 de agosto de 2013, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, no constituye un acto administrativo sancionador, sino un acto de policía administrativa que tuvo el efecto de simplemente restaurar la legalidad infringida y reponer las cosas al estado previo a la infracción, pero no conllevó la aplicación de multas ni ningún tipo de medida represiva en perjuicio de Mercedes Santos Polanco, por lo que no se configura la violación al debido proceso administrativo, como tampoco se vulnera la seguridad jurídica ni la confianza legítima. Señoría, por economía procesal, en virtud de las exposiciones meridianas que ha hecho el representante del Ministerio de Industria y Comercio, nosotros no vamos a presentar nuevos alegatos, toda vez que vendrían a reiterar lo mismo, por lo que le vamos a solicitar al general del tribunal acoger de manera plena los alegatos, conclusiones vertidas por el citado representante en virtud de que lo mismo está fundado en derecho. Vamos a hacer. Pero llamo la atención a dos cosas. El acta de cierre es un acto que tiene que bastarse a sí mismo. Los abogados de la contraparte han imprimido una serie de circunstancias que desbordan los límites que produce ese acto, que es lo único que se nos pide. En adición, cuando ellos hablan, y por supuesto que
siembran la duda en el tribunal, por supuesto, al intentar prevalerse de una comunicación de fecha 8 de abril del 2009, en donde en efecto se solicita una prórroga para la terminación del proyecto de estación, es que se emprendió una remodelación del proyecto y las infraestructuras tienen que estar concebidas dentro de eso. En ese momento se dispuso el permiso correspondiente, pero que no tiene que ver nada con el inicio de las actividades. En segundo lugar, hay un solo permiso, y ese solo permiso constituye el M11, porque lo estatuye la ley. Y cualquier otro pedimento adicional por una resolución violenta el principio de jerarquía. Cuando hablan de permiso definitivo, es una estratagema para cobrar 500.000 y decir que el otro era provisional. Pero ¿cómo una bomba puede explotarse durante 7 años y ahora que ellos se dan cuenta? Y entonces, ¿para qué nosotros conseguimos, como lo dice toda la documentación depositada aquí, de medios y sobre los particulares, y no venirse aquí a inventar lo que se ha inventado, cuando él sabe que de broma el abogado de Industria y Comercio nos dice, fuera, ustedes son unos tontos, han consumido más de 2 millones de pesos con la estación cerrada, por empecinarse y no pagar el $500,000. Paguen el $500,000 y al otro día están abiertas. No, pero esto es una acción de clase. Esto es una pelea por la legitimidad. Es verdad que nosotros no hemos desangrado y hemos perdido no 2 millones, 4 millones. Era más cómodo pagar ese $500,000, con lo que estarían ahora mismo abiertos. Y lo sabe el abogado que representa los intereses de ese ministerio, y no lo hemos hecho. En lo que respecta a las condiciones de los abogados, del abogado que representa los intereses de los trabajadores, ellos depositan certificación de que liquidan el pago de la seguridad social. Pudiera estarse en falta respecto a la lista de los empleados fijos de esa empresa, pero el pago que se hace a la seguridad social es demostrativo de que son trabajadores. Por demás, los trabajadores no tienen que ver si sus empleadores cumplen o no con la normativa laboral, porque se presume a partir de la prueba del servicio personal. ¿Es cuánto? Magistrado, un minuto. Sí. Honorable magistrado, si la plantilla y la misma seguridad social, inclusive en el caso de que no estuviera, pero está, hicieran pruebas de que no son trabajadores, las empresas ganaran todas las demandas laborales en este país y no fueran condenadas en daño y perjuicio por la ausencia de la seguridad social de los trabajadores y por el registro de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo correspondiente. Además, honorable magistrado, si la oficina de los trabajadores es en Villamella, en el departamento central de la capital, no puede haber registro de los trabajadores si se registran allá. Es decir, honorable magistrado, que ni la plantilla, ni siquiera la seguridad social pueden hacer prueba de que son trabajadores o no. Una estación que tiene 7 años funcionando, por supuesto que tienen trabajadores, porque no es la señora Mercedes Polanco que expende el combustible. Reiteramos. No hay prueba de ningún documento que autorice el inicio de actividades de la referida estación de combustibles y tampoco hay prueba de la calidad e interés de los intervinientes. Ratificamos. La primera sala del Tribunal Superior Administrativo va a recesar para deliberar y a las 4 de la tarde va a dar el fallo. Se reanuda la audiencia. La primera sala del Tribunal Superior Administrativo, administrando justicia y de la República, por autoridad de la ley, de la Constitución y de la ley en medio de los citados artículos falla, declara inadmisible la presentación de amparo interpuesta por la señora Mercedes Polanco Santos en contra del Ministerio de Medio Ambiente, en contra del Ministerio de Industria y Comercio, en virtud del artículo 70.1 de la ley 135, por existir otra vía más idónea y efectiva, como no es el recurso contencioso administrativo por ante este Tribunal Superior Administrativo. Segundo, declara libre de cosas el presente proceso. Tercero, ordena la notificación vía Secretaría del Tribunal a las partes en el proceso. Cuarto, ordena la publicación en el boletín del Tribunal Superior